Hola, bendiciones para todos. Qué bueno que podamos estar aquí en una entrega más de Tu Tiempo Trascendentales. Trascender es una palabra tan poderosa. Yo misma le he dicho a ustedes en otros videos, en otros tiempos, le he dicho a ustedes que cada vez que yo escucho esta palabra de trascender, me levanta, me anima. Esta palabra me trasciende a otro nivel. Y ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Que cada vez que usted escuche uno de estos tiempos, usted pueda ser cambiado, usted pueda ser llevado a otros pensamientos, usted pueda soñar, usted pueda creer que lo logró, que ya lo va a lograr. Ese es mi anhelo, esa es mi intención. Que con cada entrega nuestra, usted se levante, usted lo crea, usted cree en usted mismo. Cuéntenme, ¿cómo pasaron la noche buena? Yo la pasé muy bien en familia. Tuve un tiempo lindísimo con mi familia, con mi cookie. Ya ustedes lo oyeron. Ay, discúlpeme, en el último podcast que hicimos la semana pasada, yo tenía una vergüenza. Yo estuve a punto de pararlo porque esa cookie estaba. Y ustedes no saben qué fue lo que pasó. Fue que llegó en ese momento alguien al estudio y ella, ya ustedes saben, ella es mi guardaespaldas. Inmediatamente ella escucha que llega alguien, ella comienza a vocear. Bueno, ella no vocea, pero ella ladra. Ella estaba ladrando y ladrando para darle la bienvenida a quien había llegado y para dejármelo saber a mí. Yo espero que ustedes me hayan perdonado por esa interrupción. Yo sé que al principio se oía cookie, se oía la bulla, pero luego yo sé que pudimos disfrutar del contenido. De igual manera, en esta semana yo les invito a que usted pueda compartir este tiempo con alguien. Gracias a lo que ya lo están haciendo. Gracias a lo que me escriben cada semana. Me dicen, me bendigo, siga pastora, eche para adelante. Otros me dijeron, qué bueno, ya tiene micrófono. Y estamos felices porque empezamos la semana pasada nuestra nueva serie, Mentalidad. Y mire qué lindo mi estudio. Esto está bello, digan la verdad, que está bello, está bello. Dios es lindo, miren, Dios es un proveedor. Yo soy una mujer trascendental, yo me considero que soy trascendental. Claro, porque como yo voy a estar hablando de algo que yo no soy, ¿verdad? Yo estoy hablando de eso porque yo lo soy. Cuando yo empiezo esto de los podcasts y todo esto, yo empecé en cero, yo empecé con una palabra. Ustedes vieron, ustedes han visto los primeros videos en un lugar muy lindo, en mi casa, muy hermoso, pero no tenía todo lo que lleva para hacer un podcast. Pero ya Dios me había hablado a través de mucha gente, el Señor me venía hablando, diciéndomelo. Y yo tengo algo, y es que a mí Dios no me tiene que hablar mucho. Él solo me dice las cosas una sola vez y a mí me gusta obedecer. Me gusta obedecerle a Dios. Y yo dije, bueno, Señor, no tengo micrófonos, no tengo las luces, pero tengo unas hijas que son trascendentales. Mire, esas mujeres son locas. Tengo un equipo y unos hijos que son loquísimos. Si yo voy a 100, ellos me llevan a 150. Y quiero agradecerle. Quiero agradecer al equipo que ha estado haciendo esto posible. Esto yo no lo hago yo sola. Yo me siento aquí, yo les traigo el contenido, pero yo no lo hago sola. Ni el pelo me lo hago yo sola. Bueno, hoy más o menos. Porque tengo gente linda, gente que cree en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero ellos no creen en nosotros o en mí porque yo se lo diga, porque le diga, ay, te tengo que contar un sueño. Mira, yo quiero hacer esto. No. Ellos creen porque ellos han visto el fruto. ¡Wow! Ellos han visto lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer. Entonces, cuando Dios nos da una palabra y comenzamos a verla en sueños, entonces vamos a empezar a caminar en esa palabra, es que vamos a poder ver la realización de ese sueño. De lo contrario, es un simple sueño. Si no pasa, es simplemente un sueño. A lo mejor se acostó muy llena o con hambre y por eso no se dio. Yo digo que los mejores sueños son aquellos que usted tiene con los ojos abiertos. Sí, yo soy una soñadora. Yo me paso soñando. Bueno, hay algunas personas que me han dicho o que yo he visto en sus redes sociales. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo tengo una hija que ella antes lo ponía mucho. Yo la reprendí porque eso es antife, ¿no? Ella ponía como un anuncio en su Facebook que copiaba, como le dicen, como una postalita, ¿no? Y decía de que, ay, yo aquí haciendo la lista de para dónde voy de vacaciones con $60 en mi cuenta de banco. Eso es soñar sin recursos, ¿no? Y cuando eres una persona, un hombre, una mujer trascendental, muchas veces así será.
Vas a tener que realizar tus sueños, no con $60, no, quizás con el bolsillo vacío, pero si lo haces con una mentalidad transformada, cambiada, si lo haces con gente que piense como tú, que sueñe como tú, yo te garantizo, yo te aseguro que no será un simple sueño, que te acostaste con la barriga llena, que comiste mucho o que te acostaste con hambre. No, no se quedará en un sueño, sino que será un sueño que soñaste con los ojos abiertos y cuando lo vivas te vas a quedar sorprendida. Así que una vez más a toda mi gente linda que está trabajando para que cada semana ustedes reciban lo mejor de este contenido de Trascendentales, gracias a todos ellos. Algunos están aquí mirándome detrás de cámara, mi fotógrafo, mi camarógrafo. Tengo fotógrafo y tengo camarógrafo. Bueno, el Señor me ha dado un equipo lindo. Gracias, los bendigo a todos, bendigo la media. Ah, perdón, es que estamos en vivo. Ve, es para que ustedes vean que estamos en vivo. Bendigo la media, bendigo a toda esta gente linda que semana tras semana se preocupa para que todo esto pase, para que todo esto sea posible, para que usted sea bendecido. Pero a usted también. Gracias por orar por mí. Gracias por orar por Trascendentales. Yo sé que hay gente que está orando para que este contenido lleve y levante y cambie muchos corazones. Muchos hombres y mujeres que han sido atados por una palabra de no se puede, no lo vas a lograr. ¿Cómo sé que tú vas a llegar? Tú no vas a llegar. ¿Sabes? Yo te voy a decir algo. A mí alguien una vez, y en estos días lo estaba pensando, alguien muy querida, una vez me dijo, usted cuando estaba jovencita, estaba a punto de venir para acá, para Estados Unidos, me había salido de la residencia, vivía en República Dominicana y alguien me dijo una vez, usted lo que tiene que irse para Nueva York a trabajar para ayudar a su mamá y a su papá. Olvídese eso de estudiar y de emprender, olvídese de esos sueños. Usted tiene que irse a trabajar para ayudar a su familia. A mí nunca se me olvidó eso. Pero no lo tuve pendiente como de que, oh, yo tengo que hacerlo por lo que me lo dijeron. No. No sé si recuerdan, pero la semana pasada empezamos nuestra serie de mentalidad. Y ya empecé a hablarle. Pero cuando tú haces las cosas por otro, tú vuelves y caes y la haces. Porque no la hiciste, porque hubo un cambio en tu mente. Porque cuando hay un cambio, hay una convicción. Tú estás seguro. Con marido, sin marido, usted va para adelante, porque usted está convencida del sueño que Dios puso en tu corazón. Tú dices, no, es que yo tengo que crecer, es que yo tengo que echar para adelante, me quieran o no me quieran, a mí qué me importa quién me quiera, a mí qué me importa que me abrace o no me abrace. Claro, es importante que te amen, que te quieran, el amor es indispensable, pero déjame decirte algo en mentalidad. Hasta que tú no pienses o no empieces a pensar como quiere que la gente piense de ti, nunca la gente lo va a pensar de ti. Tienes que empezar a amarte tú, a quererte tú, a desear que la gente quiera hablar contigo. Cuando usted se dispone a amarse usted, a depositarse cambios en usted, entonces usted va a ver el cambio en la gente, va a ver el cambio en los demás. Pero si usted misma ni siquiera se ama, no está ni segura de usted misma, ¿qué usted piensa de mí? Señores, no podemos pasar la vida preguntándole a otras personas que ni saben lo que ellos piensan de ellos mismos, que ellos piensan de ti. Gente que ni siquiera saben en qué pie están parados, no saben si tiene pie. Gente que caminan en el mundo y no saben si están en el mundo. Algunos están aquí solamente por estar aquí. Se levantan solamente porque la cama los empuja y los tira. Y le está usted preguntando a esa gente, voy a hacer esto, puedo hacer aquello. No, cambie esa mentalidad. Adquiere una mentalidad, yo diría, a veces tenemos que ser unicistas. Sí, porque el agente trascendental es único. En mis primeros, recuerden, en mi primer video que le hicimos, en nuestro primer episodio, hablo de eso. Una agente trascendental es una gente única. Usted no se parece a nadie. Usted sueña diferente. Aquel sueña con los ojos cerrados. Usted cierra uno y deja el otro abierto. Todo el mundo sueña durmiendo. Usted sueña despierto. Todo el mundo camina con los pies. Usted camina con los pies, pero camina sentado. ¿Me entiende? Son cosas extrañas, son locas.
Pero así somos la gente trascendental. Así somos las personas que creemos que podemos cambiar nuestro destino con un cambio de mente. Empezamos a cambiar nuestra mente, no para complacer a este o aquel. Bueno, yo lo voy a hacer porque aquella persona me dijo cuando yo tenía 14 años en República Dominicana que yo tenía que venir a New York a trabajar. Y usted va a ver lo que yo voy a hacer. Lo voy a hacer para demostrarle a él, a ella, que yo sí puedo. Y puedo más que él. Y puedo más que... No. El trascendental no piensa así. Esto es pérdida de tiempo. Esto es pérdida de energía. Porque tú no lo estás haciendo por ti. Tú lo estás haciendo por él, por ella. Y si se muere, perdónenme, y si se muere esa gente, usted se perdió de gozarse, de alegrarse, y usted mortificándose por alguien que ni se acuerda que te dijo esa basura. Porque hay gente que andan como la gallina, no voy a decir el resto para que no me clausuren, pero así son. Hay gente que son como la gallina, andan caminando y no lo sienten. Hay gente que dice las cosas y ni cuenta se dio que la dijo. Hay gente que te ofendieron y ni se recuerdan. Y usted todavía tiene la mentalidad cerrada, amarrada. Lo que me dijo, cómo me miró, cómo pensó. Y se ha vuelto. Es una canción. Perdónenme. Pero ya se está terminando el año, mis hermanos. Hoy es 26 de diciembre. Lunes 26. Regálate el regalo que no te trajo Santa Claus. Alégrate, sé feliz, cambia la mente. Yo quiero un cambio para este año y yo me voy a ahorrar para una cirugía. Eso está perfecto. Si yo tuviera dinero, hasta yo lo hiciera. Eso está muy bien. No se puede ser egoísta. Cambie todo lo que usted tenga que cambiar. Pero mire, cambie aquí. Cambie el chip. Cambie la cápsula, el cassette, el CD, el LP, el video, lo que usted tenga, sí, porque hay gente que todavía tienen el LP. Yo me recuerdo, en mi casa había LP. Así hay gente que todavía está pensando en cuando Trujillo era presidente en República Dominicana. Todavía hay gente que quiere pensar, actuar, cambiar, recibir esas mismas cosas que recibían cuando eran niños. No hay un mejor regalo que entender que el cambio, que la transformación, que la productividad que usted está esperando viene, no es a través del líder, no es a través de una oportunidad que te va a dar alguien. Sigue orando. Ay, que se abra la puerta, que se abra la puerta, que me den una oportunidad. Señor, Señor. Es muy bueno, hay que orar. Pero si tú no cambias la mente, cambiando lo que haces, no llegan las puertas, no llega la oportunidad. Porque las puertas se abren a los que están tocando. Y para usted tocar una puerta, usted tiene que estar trabajando. No solamente se basta de orar y de pedir y dame y tráeme, llame. No, es algo más, es un cambio de mentalidad. Me voy a lanzar, lo voy a buscar. Hay algo que Dios tiene para mí. Yo sé que tú vas a cambiar. Yo sé que hay algo diferente, hay algo mayor para mí. Yo tengo que crecer. Yo no me puedo quedar estancado. Yo tengo que ir de gloria en gloria. ¿Sabes que la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¡Wow! Oye esto. Mas la senda de los justos, ¿quiénes son los justos? Aquellos que creen que Dios perdona sus pecados. No te equivoques, porque a veces pensamos que justo es aquel que nunca ha hecho nada malo. No, es que eso no existe. No existe nadie que no haya hecho nada malo. No hay nadie perfecto. Hay gente que se creen, otra vez vuelvo a la mentalidad. Hay gente que se creen que son perfectos. Pero justo ni uno, dice la palabra de Dios, pero no lo son. Se creen que son, pero no lo son. ¿Cuáles son los justos? ¿Acaso no dice la Biblia que el justo, si 7 veces se cayere, 7 veces se vuelve a levantar? Oye bien, oye, el justo, si 7 veces se cayere, se vuelve a levantar. Es decir, que si se cayó, es porque falló. Entonces, usted ha fallado, usted es justo. El Señor lo ha levantado, usted es justo. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 4, 18, donde le leí hace unos minutos: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Ahí te explica el versículo, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que mi vida no puede estar estancada en un pensamiento que me dijeron a los 14 años: usted se tiene que ir a República Dominicana a trabajar para mantener a su familia. Olvídese de estudio, olvídese de graduarse, olvídese de esto, olvídese de aquello. No, mi vida no puede estar amarrada a un pensamiento de lo que me dijo papá, de lo que me dijo mamá.
No, mi mentalidad no puede estar ajustada a un pasado, a como yo crecí. Bueno, es que mi papá me dijo que cuando yo tenga 16 años, yo tengo que buscar un trabajo. Yo tengo que trabajar. ¿Trabajar para qué? ¿Para qué? Bueno, para pagar, para ayudar a mi mamá, a mi papá. No, usted no es una máquina que la prenden a una hora y la pagan a otra hora. No, usted es un ser viviente. Cuando venimos a Cristo, como le hablé en el anterior episodio, cuando empezamos esta serie de mentalidad, yo le hablé a ustedes que la carta de los Corintios habla en un capítulo y dice que cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron. Y esto eso trata de mentalidad. Entonces, cuando usted entiende que usted es justo, porque usted ha caído muchas veces, porque dice que el justo 7 veces se cayera, 7 veces Dios lo levanta. Entonces usted es justo. Usted entiende que Proverbios 4 es para usted. Bueno, mi vida es como la aurora. Y la aurora se perfecciona hasta que el día se va perfeccionando y va creciendo. Va de aumento en aumento. No me puedo estancar. Bueno, ya se está terminando este año. Bueno, pero viene otro nuevo. Yo no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar en el sufrimiento. No lo logré. Engordé. Pues yo tengo que hacer algo. ¿Cómo cambio? ¿Qué hago con mi mentalidad? Algo yo tengo que hacer. Hoy es diciembre 25. Todavía al año le quedan unos días. Empieza hoy comiendo saludable. Empieza hoy educando tu mente. Empieza hoy sacando un tiempo para orar. Bueno, yo oro cuando yo pueda. No, los hombres y las mujeres trascendentales no hacen las cosas cuando pueden. Ellos hacen las cosas siempre, porque la aurora no aumenta cuando ella puede. El versículo no dice de que la aurora va en aumento cuando puede. No, usted no puede crecer cuando usted pueda. Eso no lo hace trascendental, eso lo hace común. El hombre y la mujer trascendental crece con lluvia, crece en la sequedad, crece con tristeza. Aunque el marido no la ame, ella se cambia, ella se arregla, ella se viste, ella se tira una foto y dice, qué bella estoy. La mujer, el hombre trascendental, aunque no haya trabajo, él hace helado, él inventa algo, él vende algo, aunque sea sonrisa, él vende buenas noticias. El hombre, la mujer trascendental, que tiene sueños, que tiene meta, se propone echar sus pensamientos del pasado lejos. No voy a vivir con esos pensamientos. Tengo que cambiar esa mentalidad y tengo que empezar de nuevo. No voy a esperar que el 2023 entre para tomar un tiempo para mí misma. Sí, porque a veces decimos, necesito tiempo con mis amigas, salir a comer. Y eso es bueno. Yo también, a mí me gusta eso. No tengo mucho tiempo para eso. Me gustaría tener más, pero en un momento lo voy a tener. Ahora estoy haciendo otras cosas, estoy produciendo lo que me va a dar ese tiempo. Escucha bien, porque a veces queremos montarnos en el carro y no trabajar el dinero que nos va a dar el carro. A veces queremos la producción antes del trabajo o lo que te va a dar la producción antes de hacerlo. Es muy lindo pasar tiempo con las amigas, es muy lindo pasar tiempo con el esposo, con los hijos, en familia, irte de vacaciones, pero es mucho más lindo saber que cuando tú vengas, cuando tú regreses de esas vacaciones, no te vas a volver loca pensando, ¿y cómo voy a pagar esa tarjeta? ¿Cómo lo voy a hacer? Oye, yo lo que tengo es un part-time. Eso es una mente de gente común. El hombre, la mujer que trasciende, dice, primero pago mis cuentas antes de irme a sentar toda la semana a un restaurante a comer. El hombre, la mujer trascendental, dice, yo tengo que crecer. No, y se graba Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo usted se va a parar de crecer? Cuando el día sea cuando ya yo no esté. Hasta que el día sea perfecto. La aurora va a seguir ahí, sigue ahí, sigue ahí. Usted tiene que crecer siempre. Usted tiene que estar en contra de los obstáculos, en contra de sus adversidades, en contra de lo que sí tiene enfrente. Bueno, mija, ¿para dónde tú vas? No hay trabajo, tu marido no es cariñoso. ¿Y a mí qué me importa? Eso es problema de él. Yo no me puedo amargar por la actitud de otro. Yo no me puedo amarrar. Es que yo necesito a mi marido. Es que yo necesito a mi esposo. Sí, tú lo necesitas, pero más te necesitas tú. Y más te necesita él de lo que tú lo necesitas a él. Porque toda persona con un comportamiento cerrado, aunque no lo diga, necesita amor, cariño, pasión. No dejes de ser tú por lo que es otro. No dejes de dar amor, cariño. No dejes que tu
que tu fuente de vida, que es Cristo en ti, se apague, porque otros no son como tú. El hombre, la mujer trascendental no fluye por lo que tiene alrededor. El hombre, la mujer trascendental fluye automáticamente por el proceso que él o ella ya ha vivido, ha pasado. Hay gentes que alrededor tuyo quizás no se merecen estar al lado tuyo y usted lo puede identificar. Es que no se lo merece, es que le doy mucho amor, mucho cariño, no se lo merece. Pero tú no lo haces porque él se lo merezca. Tú no le hablas a esa chica porque se lo merezca. Tú no saludas en la oficina a tus compañeros maleducados porque ellos se lo merezcan. Tú lo haces porque usted es trascendental. Porque ellos no conocen a Cristo y usted sí. Porque usted conoce la luz, porque usted es la luz. Usted no hace las cosas porque otro las haga. Usted la hace porque Cristo ya la hizo en usted. Recuerde bien, no tienes que esperar que el nuevo año entre para hacer planes, para hacer agenda. Hazla desde hoy. Tómate un tiempo en casita. Escribe las cosas que tú sabes que tiene que cambiar para que puedas brillar, para que puedas crecer, para que puedas ir de aumento en aumento, para que puedas entrar en una temporada de la mentalidad de crecimiento. Es una de las propuestas más relevantes para la educación, mentalidad de crecimiento. En esta serie que vamos a hablar de mentalidad, voy a hablarte de muchas mentalidades, pero hoy te he hablado de la mentalidad de crecimiento. Grábatelo. Es una de las propuestas más relevantes para la educación actual. Voy a cambiar mi mente. Empieza a decírtelo, porque las palabras tienen poder. Sí, los que me conocen saben que soy pastora. Quizás usted no me conoce, yo soy pastora, sí, soy pastora. Tengo 2 hijas, mi esposo, Apóstol Gerson de León. Tengo una congregación muy linda, donde para la gloria de Dios, tengo el honor, escuche bien, el honor de servirle a esa congregación. Sirvo con amor, amo a todos mis hijos espirituales, todos los que llegan allí reciben algo de mí, es amor. Pero he entendido el poder que tienen mis palabras. Yo no sé las de usted, pero las mías. Me soné como un poquito altiva. No, segura. Qué diferente. Hay una gran diferencia en altivez y seguridad. Pero yo sé el poder que tienen las palabras. He aprendido en la Biblia que la vida y la muerte se encuentran en las palabras. He visto el resultado de palabras positivas en mi vida, en cómo yo la declaro, cómo yo la digo y la veo y las creo. He visto el resultado de palabras negativas que también pasan. Entonces, ¿para qué te llevo a todo esto? Es que yo tengo una costumbre. Y es que cuando yo estoy predicando en la iglesia o estoy en una conferencia, cuando me invitan, yo siempre hago que la gente repita cosas. ¿Por qué? Porque también he aprendido desde niña, siempre mi mamá me tuvo un maestro o una maestra. Yo salía de la escuela y habían semanas o años donde tenía que ir 2 o 3 veces en la semana a ver una maestra. En cualquiera de la asignación donde yo estuviera un poquito más floja, ahí yo tenía una maestra. Le doy las gracias a mi mamá. Pero ahí había algo que yo no entendía. Y era que cuando yo iba con la maestra siempre me ponía a repetir. Y me ponía ejercicio y a repetirlo. Nunca se me olvida eso. Pero aprendí. ¿Qué me enseñó esto? Que en la repetición está el aprendizaje. Y en el aprendizaje está el producto de algo diferente, de algo nuevo, de algo bueno. Con esto voy a terminar. Lo que te quiero decir es que cuando hagas tu tiempo personal este año, que te lo recomiendo, no esperes de que el 31, de que a las 12 de la noche, las 12 ubita y ahí soñar y pensar, no, eso muy rápido. Ahí no hay tiempo para programar. Prográmate. Haz un tiempo contigo personal. Si lo puedes hacer esta noche, pues mucho mejor. Hoy estamos a 26 de diciembre. Pero toma ese tiempo, piensa en esas áreas que tú crees que mentalmente debes cambiar para tener una mentalidad de crecimiento. Ay, es que yo no sé. Ok, perfecto, no te preocupes. Busca a alguien que esté cerca de ti, que tú sepas que esa persona va a ser honesta contigo. Sí, no te busque a alguien que te va a decir, no, todo está bien, tú estás bien, muchacha, tú... No. Busca a alguien que te pueda decir esas áreas negativas que a veces no nos gusta escuchar, pero créeme, cuando las tocamos, esas son las áreas que nos hacen ser más fuertes. Esas son las áreas que nos hacen llegar a ser hombres y mujeres trascendentales. Búscate a alguien que te diga, tú tienes que cambiar esto. Búscate a alguien que te pregunte, dile, mira, pregúntame cuáles son estas, hazme preguntas de crecimiento. Búscate a alguien que te ayude.
No te rodees solo de personas que te aplaudan. Es bueno que nos aplaudan, pero que el que te aplauda te puede decir, esto yo creo que lo puedes hacer mejor. Yo creo que tú lo puedes hacer mejor. Mira la diferencia que decir, tú tienes que hacerlo, a que te digan, yo creo que tú puedes. Yo tengo problemas con la gente que solo resalta lo negativo y no cree que eso negativo tú lo puedes hacer positivo. Yo personalmente tengo a alguien que le digo, y es una hija, yo le digo, dígame, empújeme, dígame, por favor, yo necesito que me empuje. Hay un versículo de la Biblia también que yo medito mucho en él y dice me empujaste con violencia para que cayera y me ayudó Dios. Y prediqué una vez acerca de ese versículo y creo que voy a volver a predicar porque Dios me lo ha estado recordando. Así hay gente en nuestras vidas que nos han empujado a tener una mentalidad estancada para que no creamos nosotros mismos que podamos crecer. Quizás en el trabajo, nuestro jefe, nuestro compañero, nuestro esposo. Quizás tu esposo o tu compañero no es un hombre de sueño y como no es un hombre de sueño, pues tú estás ahí estancada. Pues ¿sabes qué? Quédate conmigo los lunes. Yo te voy a empujar. Usted puede. Usted puede ser un mejor vendedor. Invéntese una estrategia si usted vende. Si usted es dueña de salón, vaya, haga un curso. Hoy a las mujeres, por una razón u otra, se le cae mucho el pelo. Haga un curso. Búsquese algo. Búsquese un aparato que le mire el cráneo y vea las razones por las cuales se le cae el pelo. Haga algo. Yo creo que tú puedes ser mejor. ¿Sabes qué? Yo creo que tú puedes ser como dice la Biblia en Proverbios 4:18. Tú puedes ser como la aurora, que su luz va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Recuérdate, en esta noche te he hablado de mentalidad, pero la mentalidad que te he hablado es la mentalidad de crecimiento. Pon tu mente a crecer, desafía tu mente.